Chapter 66. Chapter 66. Where are you grandes going? Uno no. Date prisa y bájame. Wanda, acunada en los brazos de Finn, recuperó el sentido. Lo empujó con las manos húmedas y jabonosas, intentando soltarse, pero él la sujetó con fuerza, inflexible, como una fuerza terca de la naturaleza. Desesperada, la bruja cambió de estrategia. Levantó sus hermosos ojos claros para encontrarse con los suyos. Finn, ¿puedes bajarme? Ya te preparé el agua. No, me duelen las manos. No puedo lavarme sola. Finn apartó la mirada de su mirada penetrante y negó con la cabeza con decisión. Su rostro transmitía una lógica, aunque completamente inventada. Bruja, no querrás que mis heridas se infecten, ¿verdad? Wanda se quedó sin palabras, sin saber cómo rebatir su argumento. Técnicamente, no podía refutarlo. Se había lastimado las manos por culpa de su mal genio. Si se negaba a ayudar y las heridas se infectaban, sin duda, ella sería la que se sentiría culpable. Así que no te resistas más. Cuanto antes empecemos, antes terminaremos. Finn sonrió con sorna, observando la expresión preocupada de la bruja. La curva traviesa de sus labios se profundizó, como un lobo que finalmente acorrala a su presa. Como era de esperar, su pequeño plan había funcionado a la perfección. Dejar su herida desatendida le había dado la excusa perfecta para que Wanda lo ayudara. ¡Puaj! Wanda finalmente se dio cuenta de lo que pasaba cuando vio la puerta del baño. La habían engañado otra vez. ¡Maldita sea! Ella forcejeó, intentando saltar. ¡No! Suéltame. Tengo otras maneras de ayudarte a bañarte. ¿Ah, sí? ¿Y qué sería eso? Finn arqueó una ceja, curioso por saber qué truco tenía la brujita bajo la manga. Mi magia del caos puede ayudarte a flotar en el aire. Wanda se mordió el labio mientras hablaba, su rostro se sonrojó antes de enterrarse contra su pecho. Espera, ¿puede hacer eso? Sí. Finn suspiró, fingiendo estar decepcionado. Está bien. Había perdido esta ronda, pero al ver el rostro completamente rojo de la bruja, se sintió divertido. Bruja, ¿estás planeando algo? ¿Por qué te sonrojas solo por usar tu magia del caos? ¡No! Deja de decir tonterías. Entra ahí y espera. Puedo manipular el agua sin mirar. Wanda lo empujó al baño y rápidamente cerró la puerta detrás de él. Apoyada en la puerta, respiró hondo y se giró hacia el espejo que tenía a su lado. Su reflejo le devolvió la mirada. Un rostro sonrojado, rosado y radiante por su reciente baño, ahora aún más sonrosado por la vergüenza. Se dio una palmada en las mejillas. De hecho, acepté usar magia del caos para esto. Los extraños no lo entenderían, pero cuando usaba magia del caos, podía sentir todo lo que tocaba como si fueran sus propias manos. Lo cual significaba, si quisiera, podría sentir todo lo que su magia tocaba en el cuerpo de Finn. Después de todo, la magia del caos estaba intrínsecamente conectada a su conciencia. Era una extensión de su voluntad. Así era como desmantelaba máquinas en batalla, percibiendo su estructura mediante su magia. Bruja, ¿ya estás lista? La voz impaciente de Finn la sacó de sus pensamientos en espiral. Ya casi termino. Respondió Wanda rápidamente, llevándose una mano a la cara. Uf. Wanda, deja de darle tantas vueltas. Dentro del baño, Finn yacía en la bañera, con solo la cabeza y las manos fuera del agua, esperando tranquilamente. Afuera, la voz de Wanda temblaba levemente. Tu voz suena rara. ¿Qué quieres decir con raro? Simplemente no pienses demasiado y quédate quieto. Su magia del caos cobró vida y la toalla que colgaba en la pared brilló roja, como si una mano invisible la hubiera agarrado y levantado hacia Finn. Me siento como si estuviera en una película paranormal. Finn observó la toalla flotante, divertido. Le recordaba a las viejas películas sobrenaturales. Riéndose, extendió la mano para agarrar la toalla. Pero en el momento en que lo hizo, se sacudió hacia atrás, como si lo estuviera evitando. Interesante. Al darse cuenta de que Wanda lo controlaba, agarró nuevamente la toalla y la arrojó juguetonamente. Finn. Bájala. Si sigues haciendo tonterías, te dejaré para que te laves. Afuera de la puerta, Wanda se estaba irritando. Cada vez que intentaba ayudarlo, él encontraba la manera de burlarse de ella. Está bien, está bien. No me moveré. Finn se rindió. Bien. Quédate quieto. Wanda, asegurándose de que la toalla estaba nuevamente bajo su control, se preparó para lavarle el cabello. Sin embargo, rápidamente surgió un problema. Ella no podía ver el interior. ¿Cómo se suponía que podría alcanzar con precisión su cabeza? Como sea. Solo necesito encontrar el lugar correcto y actuar rápido.
Su rostro se sonrojó de nuevo mientras su palma brillaba con energía escarlata. Mientras tanto, en la bañera, una figura tenue y translúcida apareció bajo la toalla por un breve instante antes de desaparecer. «Date prisa ya». Antes de que Finn pudiera terminar su frase, la toalla cayó sobre su cabeza. Una fuerza pequeña y delicada comenzó a frotarle el cabello, incluso aplicándole champú con cuidado. Esperaba que Wanda se lo lavara rápidamente, pero en cambio, la toalla continuó masajeándole el cuero cabelludo, presionando los puntos de presión. Todo su cuerpo se relajó. Esto sí que se siente bien. Lavarse el cabello siempre era un placer, especialmente cuando quien lo hacía sabía cómo hacerlo agradable. ¿Y cuando esa persona era alguien que te gustaba? Aún mejor. Afuera de la puerta, Wanda bostezó al oír el suspiro de satisfacción de Finn. ¿De verdad es tan fácil de complacer? Estirando los brazos, murmuró. Tengo sueño. Terminaré esto rápido y me iré a la cama. Usó el cabezal de la ducha para enjuagar el champú y luego escurrió la toalla. Como aún no podía ver el interior, repitió el método anterior, creando una construcción del caos más pequeña y precisa para guiar sus movimientos. Pero entonces, ¿esperar? Algo no andaba bien. Ella había querido tocar su cabello, pero la sensación fue completamente diferente. Debajo de la toalla, sintió unas crestas firmes, suaves pero claramente esculpidas. Abdominales. Abdominales definidos y duros. Sus dedos se tensaron. La comprensión cayó sobre ella como un rayo. Oh, no. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba manoseando. Si Finn se enterara, estaría condenada. Quedó congelada en el lugar y contuvo la respiración. Pasaron los segundos. Nada. Él no pareció darse cuenta. Exhaló aliviada. Vale. No se dio cuenta. Haz como si nada hubiera pasado y termina rápido, bruja. La voz profunda de Finn resonó desde adentro. Wanda se estremeció. ¿Qué estás haciendo? Su corazón se detuvo. Oh, no, se dio cuenta. Solo estaba tomando un poco de agua. Enseguida vuelvo para ayudar. Inmediatamente reanudó el lavado, pero en su pánico, calculó mal otra vez. Ella quiso tocarle la cabeza, pero terminó sintiendo algo completamente distinto. Pecho. Clavículas definidas. Mandíbula pronunciada. La curva de su nuez de Adán. Las yemas de sus dedos, no, su magia del caos, recorrieron cada rasgo. Inconscientemente, murmuró para sí misma. Se siente bien. Entonces, bruja. La voz de Finn resonó en el baño, haciendo que Wanda se congelara como un criminal atrapado. ¿Por qué carajos tu magia del caos acaricia mi cuerpo? Pánico. Pánico absoluto. Arrestado. Muerto. Sus ojos grandes y claros se llenaron de horror cuando se dio cuenta de que la habían pillado con las manos en la masa. Mierda. 1. Yo no digas tonterías. Afuera de la puerta, Wanda se apoyaba en el marco. Su rostro pálido y sonrojado delataba sus nervios. Parecía una chica que acababa de probar la fruta prohibida por primera vez, con la respiración entrecortada. En realidad, la voz escéptica de Finn llegó a través de la puerta, cargada de incredulidad. ¿En serio? No des por sentado que todos son tan pervertidos como tú, siempre pensando en cosas sucias. Wanda respiró profundamente y habló en voz alta, tratando de mantener la compostura. Mientras ella lo negara todo, él no podía probar nada. Pero, bruja, de repente tengo una pregunta para ti. Desde el baño, la voz de Finn sonaba divertida, con la mirada fija en la puerta. Casi podía imaginarse el estado de nerviosismo de Wanda. ¿Qué? Wanda sentía curiosidad, pero también recelo. ¿Qué tramaba este hombre? Si tu magia no tiene sentido del tacto, ¿cómo identificas las partes de mi cuerpo? No me digas que puedes ver a través de las cosas. En la bañera, Finn tiró de la toalla envuelta en energía roja. No digas tonterías. Solo estaba usando la telepatía. Wanda se puso rígida, apoyándose con más fuerza contra la puerta mientras buscaba una excusa. Maldito Finn. Se había dado cuenta de algo y ahora insistía en el asunto. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe. Wanda jadeó al perder el equilibrio y cayó hacia atrás con un grito de sorpresa. Sus extremidades se agitaron y aterrizó en el suelo, despatarrada, con la cara ardiendo de vergüenza. Ella levantó la cabeza y miró fijamente a Finn, que había salido del baño. Afortunadamente, llevaba pantalones. Bruja, solo te estaba tomando el pelo, pero a juzgar por tu reacción, parece que tenía razón. Finn inclinó la cabeza y una sonrisa se dibujó en sus labios mientras la miraba. Su pregunta anterior había sido una broma. Solo quería burlarse de la brujita testaruda por no concentrarse en lavarse bien el pelo.
Pero ahora, al ver su reacción tan extrema, algo hizo clic en su mente. La magia escarlata se controlaba con la mente, era capaz de mover objetos e incluso desarmar armas. No requería contacto físico para manipularlos. Entonces, si Wanda realmente no tenía sentido del tacto mientras lo usaba, no había forma de que pudiera haberle lavado el cabello con tanta precisión. A menos que... Ella había estado sintiendo todo. Wanda se puso de pie a toda prisa, apoyándose contra la pared. Su ropa, húmeda por la caída, se le pegaba al cuerpo. Mantuvo la mirada apartada, negándose a mirar a Finn. Fue solo una coincidencia. No estaba prestando atención, murmuró. ¿Entonces admites que mentiste? Finn dio un paso más cerca y observó su reacción con atención. No mentí. Y además, ¿cuál es el problema? No es como. Se detuvo a mitad de la frase, de repente consciente de lo mojada que estaba su ropa. Los pijamas finos no eran lo ideal después de caerse al agua. Un rubor intenso le subió por el cuello al darse cuenta de cuánto se veía a través de la tela. Sus hombros y clavícula estaban al descubierto, y la tela se le pegaba a la piel de una forma que la hacía sentir increíblemente cohibida. Estás terriblemente nervioso por alguien que dice la verdad, reflexionó Finn, acercándose aún más. Wanda se tensó. Estaba demasiado cerca. Antes de que ella pudiera reaccionar, él extendió la mano y ahuecó su rostro. Sus dedos se sintieron cálidos contra su piel caliente. ¿Estás sonrojada, bruja? ¿Estás segura de que no mentías? No mentía. No me importan tus cosas. No son ni impresionantes. Wanda giró la cara, fingiendo indiferencia, pero sus ojos la delataron. Se lanzaron, solo por un segundo, hacia su clavícula, luego bajaron hasta su nuez de Adán. Tan jodidamente sexy. Su rostro ardía aún más. Finn arqueó una ceja al notar sus miradas furtivas. ¿Acabas de mirarme? No. Solo estaba, solo. Bruja, si sigues mintiendo, sabes que tendrás que afrontar las consecuencias. Él sonrió, apretando ligeramente su agarre, levantando su barbilla para que ella no tuviera más opción que mirarlo a los ojos. ¿Consecuencias? Wanda tragó saliva nerviosamente. ¿Qué tipo de consecuencias? El castigo, por supuesto. Finn se inclinó ligeramente y su voz se convirtió en un susurro ronco. La desgracia sale de la boca. Cuando los niños dicen cosas inapropiadas, reciben un castigo. A Wanda se le cortó la respiración. Finn, estoy cansada. Podemos. Estaba desesperada por escapar de esta situación. Si hubiera sabido que las cosas terminarían así, nunca habría accedido a ayudarlo en el baño. Al final, solo empeoró las cosas para ella misma. Y lo peor de todo, ni siquiera había llegado a tocar tanto como quería. Wanda consideró salir corriendo, agachándose ligeramente como si se preparara para salir corriendo. Pero Finn se anticipó. La presionó contra la pared antes de que pudiera moverse, atrapándola por completo. ¿Vas a algún lado? Wanda exhaló bruscamente, con el pulso acelerado. Estaba completamente atrapada. Ya no había salida. Y luego, por mucho, mucho tiempo. Se omiten 40.000 palabras. 7. La válvula de la bañera se abrió, vaciando el agua. El sonido del agua bajando por las tuberías resonó por toda la habitación. Wanda estaba sentada en el lavabo, mirando su reflejo en el espejo, con el rostro todavía sonrojado. Tomó su cepillo de dientes y comenzó a frotarse los dientes agresivamente, como si tratara de borrar algo de su memoria. Después de enjuagarse, se miró nuevamente en el espejo. Sus labios estaban ligeramente hinchados. Maldito Finn. Wanda exhaló, tocándose los labios con cautela. Justo entonces. Bruja, ¿estás recordando? Una voz familiar vino desde la puerta. Wanda se giró bruscamente, solo para ver a Finn apoyado contra el marco de la puerta, sonriéndole. Fuera. ¿Quién está recordando? Piérdete, necesito darme otra ducha. Ella agarró una botella cercana y se la arrojó, pero él la esquivó sin esfuerzo. Estás desperdiciando agua dulce, bruja. Si el mundo se queda sin agua algún día, sabré exactamente a quién culpar. Wanda gruñó con frustración y cerró la puerta del baño en su cara. Estallido. Afuera, Finn se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras caminaba de regreso a la sala de estar. Entonces, su teléfono vibró en su bolsillo. Timbre. Lo sacó y miró la pantalla. Al instante, su sonrisa juguetona desapareció y fue reemplazada por una expresión fría y seria. 1T-1000. Misión cumplida. Wilhelm capturado. 1T-1000. La tarea se completó con éxito. Wilhelm fue capturado. El mensaje iba acompañado de un registro de acciones que detallaba la captura de Wilhelm. Lo habían encontrado en Hawaii.
Tras cobrar su recompensa del Daily Bugle, abandonó el país al día siguiente, con la esperanza de vivir el resto de su vida rodeado de lujos en el extranjero. 2 había presenciado el mayor espectáculo del siglo, uno que él mismo había orquestado. Desafortunadamente, nunca tuvo en cuenta al impredecible Finn. Eso fue rápido. Finn sonrió mientras leía el registro y guardó su teléfono en el bolsillo con satisfacción. Había tardado menos de 1 hora en localizar a Wilhelm. Fue una eficiencia inesperada. La organización Sombra aún estaba en pañales, pero su red de inteligencia ya crecía a un ritmo alarmante. Si continuaba expandiéndose, podría incluso superar la capacidad de recopilación de inteligencia de Shield en su apogeo. Aún así, no había prisa por traer a Wilhelm, sobre todo porque Wanda seguía despierta. Si presentía que algo no iba bien, lo arruinaría todo. Un paso más cerca, murmuró Finn para sí mismo, estirándose antes de mirar la hora. Regresó al dormitorio. El cansancio lo agobiaba, pero la satisfacción del progreso lo mantenía despierto. Se desplomó sobre el mullido colchón, respirando hondo antes de tomar el control remoto para encender la televisión. La pantalla cobró vida y transmitió noticias en vivo. Las imágenes aéreas, captadas desde un helicóptero en vuelo estacionario, enfocaron un complejo de apartamentos. El lugar estaba lleno de curiosos, y las calles que rodeaban el edificio estaban repletas de agentes de patrulla y del FBI. Finn entrecerró los ojos. ¿La casa de Peter? Reconoció el apartamento de inmediato. Era la casa de Peter Parker. Y ahora estaba bajo vigilancia desde todos los ángulos. Las autoridades prestaban más atención a Spider-Man que a la Bruja Escarlata. Después de todo, él era el supuesto cerebro detrás del incidente misterio. El asesino que disparó y mató a Quentin Beck. No es de extrañar que los medios de comunicación y el gobierno estuvieran obsesionados con él. No solo era Spider-Man uno de los héroes más conocidos, sino que Queens estaba densamente poblada. La situación, naturalmente, atrajo más atención. Pobre Peter. Seguro que ni siquiera puede dormir bien. Finn suspiró y cambió de canal. La cadena deportiva estaba transmitiendo un partido de billar mediocre, lo que le quitó el interés casi al instante. Dejó el control remoto a un lado y sacó su portátil, dejando la televisión encendida de fondo para crear un poco de ruido ambiental. Hacer clic. Después de un rato la puerta se abrió con un crujido. Una figura familiar entró con cautela. Al verlo aún despierto, frunció el ceño. ¿Por qué no estás dormido todavía? Finn apenas levantó la vista. No puedo dormir sin ti. Wanda suspiró y avanzó más hacia el interior. Su piel aún estaba húmeda por la ducha, y un suave resplandor irradiaba de sus hombros desnudos. Era una muestra involuntaria de belleza, una que atrajo la mirada de Finn. Si hubiera otra cama, no tendría que dormir a tu lado, ella murmuró, haciendo un ligero puchero con los labios mientras se subía a la cama. Una vez acomodada, se cubrió agresivamente con las sábanas, envolviendo su cuerpo. Finn se estremeció cuando de repente el calor de la manta desapareció. Bruja, ¿estás intentando congelarme hasta la muerte? No había nada peor que sentir el frío acercándose justo cuando empezabas a entrar en calor. El contraste era un tormento escalofriante. Bien. Morir congelado. Wanda resopló, apretando la colcha a su alrededor. Finn suspiró. ¿De verdad estás enfadado? Él le dio un golpecito con la cabeza juguetonamente. No me molestes. Estoy durmiendo. Ella apartó su mano de un manotazo y se hundió más profundamente en la cama sin mirarlo ni una vez. Está bien, está bien. ¿Qué te parece esto? ¿Te doy un masaje como disculpa? Intentó apaciguarla frotándole la cabeza a través de la manta. Wanda echó un vistazo y sus ojos se iluminaron con interés. ¿Sabes dar masajes? Su escepticismo era evidente. Nunca lo has hecho por mí antes. Ella arqueó una ceja y se cruzó de brazos. Hace poco que lo hicimos oficial. Además, ¿me habrías dejado en ese entonces? Rió Finn, dándose un ligero golpe en la frente. Wanda resopló, cruzándose de brazos. No importa. Me debes algo, así que la compensación de esta noche incluye todas las veces que no lo hiciste antes. Está bien, está bien. Acuéstate. Primero encenderé la calefacción. Finn sonrió, una sonrisa casi imperceptible, del tipo que usa un villano cuando un plan se desarrolla a la perfección. Pero Wanda, ajena a la intención oculta, se relajó en la cama, esperando ansiosamente el masaje. No lo arruines. Ella cerró los ojos y una leve sonrisa de satisfacción tiró de sus labios. Las manos de Finn recorrieron su camino desde sus hombros hasta su cintura, aplicando la cantidad justa de presión. Cada músculo tenso, cada punto dolorido. Los encontró sin esfuerzo.
Un suspiro silencioso escapó de los labios de Wanda mientras la tensión se desvanecía. ¿Te sientes bien? Finn murmuró, aumentando la presión. Más presión. Sus pestañas se agitaron al sentir el alivio. Cuanto más intensa era la presión, más satisfactoria era la liberación. Era fuerte, sus manos firmes pero precisas. Wanda dejó escapar otro suave zumbido de placer. Su mente, nublada por la comodidad, apenas registró el momento en que las manos de Finn se dirigieron hacia sus pies. 1. Su cuerpo se tensó. Finn, ¿qué diablos estás haciendo? Ella se sacudió ligeramente cuando sus dedos recorrieron sus plantas. Fue una sensación sutil, pero intensa. Masajearse los pies. Es parte del proceso. La expresión de Finn era nada menos que inocente. ¿Qué? ¿Como tu novio no puedo tocarte los pies? Sus manos se apretaron ligeramente, amasando la sensible piel de su arco. No, es solo que, Un gemido apenas contenido se escapó. Finn parpadeó. Bruja, eres un poco sensible, ¿verdad? Sonaba divertido. La cara de Wanda se sonrojó. Es tu culpa. Acusó, disimulando su vergüenza. Desde aquel maldito hotel en Alemania, siento los pies raros cada vez que me los tocas. Finn se rió entre dientes. ¿En serio? Bueno, tendrás que aguantarlo, porque los masajes de pies también son importantes. Antes de que ella pudiera protestar más, sus dedos trabajaron sobre los dedos de sus pies, provocando otro sonido involuntario de sus labios. Wanda cerró la boca rápidamente, negándose a darle la satisfacción. Pero su cuerpo la traicionó. Finn sonrió. El masaje se prolongó más de lo necesario. Sus manos recorrieron sus piernas, presionando con firmeza la delicada carne. Cada movimiento, deliberado. Cuando terminó, Wanda estaba sin aliento, con el cuerpo flácido por el cansancio. Su rostro enrojecido estaba medio enterrado en la almohada, con el pecho subiendo y bajando lentamente. Unas lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos por lo abrumadoras que habían sido las sensaciones. Finn se inclinó. Buenas noches, bruja. Su voz era baja, casi burlona, mientras tiraba de la manta sobre ella. Wanda tarareó en respuesta, ya dormida. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Finn la observó por un momento antes de salir de la cama. Para Wanda, el día había terminado. Para él, estaba apenas empezando. Con pasos silenciosos se dirigió al estudio. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, enviando un mensaje seguro a través de una aplicación privada, desarrollada por el propio T-1000. Era imposible de rastrear. Nadie en la Tierra podía hackearlo. Traigan a Wilhelm. T-1000. 1. Finn cerró la puerta con un gesto de la mano. Una enorme silla se materializó frente a él. Su imponente marco representaba a Byron, la encarnación del poder y la oscuridad. Su sola visión podía provocar escalofríos. Uno se hundió en el trono, mientras sus dedos tamborileaban ociosamente sobre el apoyabrazos. Aún no. Miró la hora. Solo había pasado un minuto desde que se notificó al T-1000. Anteriormente, su red había rastreado la ubicación del T-1000 hasta Hawái. Parecía que, incluso con las mejoras mágicas, la movilidad del cuerpo de las sombras no era tan refinada como la de los portales dimensionales de Kamartaj. Un verdadero maestro de las artes místicas podría viajar a cualquier parte con un solo pensamiento. Esa técnica, el portal del anillo de la onda, fue una creación de la antigua entidad conocida como Visanti, forjada por 3 poderosos seres cósmicos. Era, naturalmente, uno de los hechizos de transporte más formidables que existían. Aún así, el cuerpo de las sombras de Finn tenía su propia ventaja. Podían recorrer el mundo fundiéndose con las sombras, una habilidad que, de ser expuesta, provocaría el pánico en los gobiernos de todo el mundo. Después de todo, desde la guerra medieval hasta la estrategia militar moderna, el transporte y la logística siempre han determinado el resultado de las guerras. Una fuerza capaz de desplegarse instantáneamente, sin restricciones geográficas, podría dominar cualquier campo de batalla. El cuerpo de las sombras era esa fuerza. Incluso el propio Finn había perdido la cuenta de sus números. Justo mientras reflexionaba sobre esto, el aire en el estudio se onduló como una sombra líquida. Una niebla oscura se reunió, moviéndose y arremolinándose antes de que varias figuras emergieran del vacío. El T-1000 dio un paso adelante. Jefe, lo hemos traído. Un hombre fue arrastrado hacia adelante, con la cabeza cubierta por una venda negra. Su cuerpo temblaba, sus pies descalzos rozaban el frío suelo mientras lo obligaban a arrodillarse.
Fue Wilhelm, el hombre responsable de difundir el engaño final de Misterio. Su respiración era errática y su miedo palpable. Junto a T-1000 estaba 2B, el borde de su espada larga flotante reflejaba la tenue luz de la habitación. Ella miró fijamente a Wilhelm, apretando su agarre como si esperara la orden de Finn para atacar. Finn, ¿qué hacemos con él? Su tono era frío. Wilhelm, todavía arrodillado, sacudió la cabeza frenéticamente. No. Por favor, no me mates. Podemos hablar. Podemos hablar. Su voz se quebró por la desesperación. Finn permaneció en silencio por un momento antes de hablar, su voz tranquila pero fría como el hielo. ¿Sabes lo que hiciste mal? Un repentino frío llenó el aire, como si la temperatura en la habitación hubiera bajado varios grados. Wilhelm tragó saliva. No, no lo sé. Tus hombres no dijeron nada. Simplemente me capturaron. Su voz estaba ronca por el pánico. Apenas una hora antes, estaba en Hawái, viviendo una vida de lujo, rodeado de mujeres, celebrando su supuesto éxito. Entonces, sin previo aviso, apareció un grupo de figuras enmascaradas, lo agarraron de la calle y ahora, aquí estaba. Finn se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Conoces el nombre de Quentin Beck? Wilhelm se puso rígido. Forzó una expresión neutral, haciéndose el tonto. Claro que sí. El gran Misterio. Un superhéroe inmortal. Pero no lo conozco personalmente. Había orgullo en su voz, una arrogancia que sugería que se veía a sí mismo como parte del legado de Misterio. Finn negó con la cabeza. Mentiras. Su intención era darle a Wilhelm una salida limpia. Después de todo, el hombre era solo un peón. Un don nadie. Torturarlo era innecesario. Pero Wilhelm decidió mentir. ¡Qué tontería! ¿Qué quieres decir? Tartamudeó Wilhelm, repentinamente incómodo. Finn se quedó de pie, con su mirada penetrante. Quentin Beck era ingeniero en Industrias Stark. Director del proyecto Barf. Wilhelm se quedó congelado. Finn continuó, con un tono sin emoción. Era una tecnología holográfica revolucionaria. Originalmente diseñada para simulación terapéutica. Pero Beck la veía como algo más grande. Quería que el mundo reconociera su genio. Cuando Tony Stark la descartó, Beck se sintió menospreciado. Así que se marchó, reuniendo a un equipo de antiguos ingenieros de Stark, todos empleados descontentos como él. Los dedos de Finn se curvaron contra el trono. Tras la muerte de Tony Stark, Beck vio una oportunidad. Utilizó la ignorancia del mundo para crear una identidad falsa. Misterio, un héroe todopoderoso. Manipuló ilusiones elementales, fingiendo batallas y provocando desastres, todo para engañar al mundo. Y en el punto álgido de su ilusión, incriminó a Spider-Man por su propio asesinato. Los labios de Wilhelm se separaron, pero no salieron palabras. Finn sonrió. ¿Y tú? Cumpliste tu parte a la perfección. Filtraste ese video manipulado. Te aseguraste de que el mundo viera a Spider-Man como un asesino. Consolidaste el legado inventado de Misterio. La respiración de Wilhelm se volvió errática. No, no sé de qué estás hablando, suficiente. La voz de Finn se volvió aguda. Sé lo que intentas hacer. ¿Crees que, al difundir esta mentira, puedes consagrar el nombre de Misterio en la historia? Que cualquiera puede ser un héroe si manipula el sistema lo suficiente. Pero en el momento en que pusiste en peligro vidas inocentes, demostraste que no merecías ese título. Wilhelm apretó los puños. Solo estaba, Finn lo interrumpió. Llévenselo. T-1000 agarró a Wilhelm por el cuello. Espera. No, por favor. Lo confesaré todo. Te diré lo que quieras. La expresión de Finn no cambió. Es demasiado tarde. Los forcejeos de Wilhelm se volvieron frenéticos. No pueden entregarme a Shield. Por favor. Nick Fury. La mirada de Finn se oscureció. Ahí es exactamente a dónde vas. Los gritos de Wilhelm resonaron por la habitación mientras era arrastrado hacia las sombras y desaparecía por completo. Por un momento, el silencio flotó en el aire. Entonces, una tenue voluta de niebla negra se elevó desde el lugar donde anteriormente se encontraba Wilhelm. Se enroscó, cambió, se transformó, hasta que adoptó la forma exacta de Wilhelm. Un clon espiritual perfecto. Finn observó cómo su propia proyección del alma se estabilizaba, y una réplica exacta de Wilhelm apareció frente a él. Una técnica de separación del alma. Su verdadero cuerpo aún no podía irse. Había restricciones. Debía permanecer en su escondite designado durante 7 días antes de realizar otro movimiento físico. Pero a través de este método, su espíritu podía ir a cualquier parte. ¿Y su próximo destino? Camartage, Santum Santorum de Nueva York. Un Finn exhaló lentamente. Sus ojos brillaban con un poder sombreado. Nick Fury se ocuparía de Wilhelm.
Pero Doctor Extraño. Finn le haría una visita personalmente. 1. El hechizo prohibido. En Manhattan, Nueva York, un antiguo edificio con aspecto de iglesia antigua se alzaba silencioso en las calles vacías. La noche era tranquila, sin la perturbación del caos habitual de la ciudad. A través del tenue resplandor de las farolas, tenues destellos de luz blanca titilaban tras las vidrieras circulares. Una figura emergió como un fantasma, su forma brillando con un resplandor etéreo, intangible, como una proyección astral. Me pregunto si el Doctor Strange todavía está por aquí. El intruso, Finn, se adelantó en su estado espiritual, una manifestación similar a un alma, pero capaz de condensarse en forma sólida. Su mirada recorrió la antigua estructura, cuya inquietante quietud le otorgaba una presencia casi sagrada. Pocos sabían que esta supuesta iglesia era, de hecho, el Sanctum Sanctorum de Nueva York, uno de los 3 santuarios establecidos por Kamar-Taj para proteger a la Tierra de amenazas dimensionales. Estos santuarios, ubicados en Nueva York, Londres y Hong Kong, estaban estratégicamente ubicados para formar una poderosa barrera mágica. Cualquier ser que intentara traspasar la realidad, ya fuera desde la dimensión oscura, el reino de las pesadillas o incluso el infierno de Mephisto, primero debía superar las protecciones del Sanctum Sanctorum. Cada santuario estaba supervisado por un maestro de las artes místicas, un guardián dedicado a garantizar su seguridad. Actualmente, el santuario de Nueva York estaba bajo la vigilancia del Dr. Stephen Strange, el hechicero supremo, quien asumió el cargo tras la muerte del anciano. Antes de Strange, Wong había sido su cuidador, una inversión de roles que no alteró su amistad. Recuerdo que los textos prohibidos estaban grabados en el antiguo muro de los niveles inferiores. Finn murmuró mientras examinaba las estanterías. Hojeó algunos tomos con naturalidad, fijándose en su contenido. Estos eran los archivos de Kamar-Taj, colecciones de hechizos recopilados de todo el mundo a lo largo de milenios. La mayoría contenía conocimiento mágico estándar, mientras que los grimoríos verdaderamente peligrosos, aquellos con conocimiento antiguo y prohibido, se guardaban en las profundidades de la propia biblioteca de Kamar-Taj. Para Finn, estos hechizos menores tenían poco interés. Entonces, se oyeron pasos desde la escalera de piedra. Una voz distintiva, con un refinado acento británico, los siguió. ¿Quién anda ahí? ¿Wong? Una figura familiar vestida con la capa de levitación apareció a la vista. El Doctor Strange. Su mirada penetrante recorrió la habitación, pero no había nadie a la vista. La sospecha brilló en sus ojos. Avanzó a grandes zancadas, solo para atravesar directamente la forma espiritual de Finn. ¿Nadie? Strange frunció el ceño. La capa de levitación se desprendió de sus hombros, flotando por la habitación como si buscara una presencia. Al no encontrarla, regresó a él. Debe ser mi imaginación. Negando con la cabeza, Strange cogió un libro de una mesa cercana. Su expresión delataba agotamiento mientras murmuraba. ¿Magia invernal? Interesante. Antes de bajar las escaleras, Finn, observando desde las sombras, sonrió. No me percibió en absoluto, parece que la técnica de proyección espiritual funcionó a la perfección. Esta técnica, desarrollada personalmente por él, le permitía alternar entre estados físicos y etéreos. Al ser completamente intangible, se volvía casi indetectable. Ni siquiera la magia basada en energía podía percibir su presencia a menos que la lanzara alguien muy superior a él. Por supuesto, contra seres como el Tribunal Viviente o el Uno por encima de todo, no tendría sentido. Mientras Strange descendía al sótano, un joven aprendiz que estaba limpiando cerca gritó. «Maestro Strange, es tarde. ¿No debería descansar un poco?» Strange, sin levantar la vista, respondió. «Prepara la cámara baja. Si llegan Wong o el maestro Sterling, haz que bajen». El aprendiz asintió. La sonrisa de Finn se hizo más amplia. Entonces, ¿se dirige al sótano? ¿Qué momento? La cámara inferior del Sanctum Sanctorum albergaba algunos de sus artefactos y hechizos más peligrosos. Incluso con sus habilidades, Finn no podía simplemente teletransportarse al interior. El anciano había tejido poderosas protecciones en sus cimientos. Fue uno de los puntos de conexión de energía cósmica más fuertes de la Tierra y sirvió como punto focal vital para las defensas mágicas de la realidad. Pero con el propio Strange liderando el camino, el sendero estaba despejado. El pasillo que conducía hacia abajo estaba bordeado de antorchas místicas siempre encendidas, cuya luz parpadeante proyectaba sombras misteriosas sobre las paredes de piedra. En el fondo se encontraba una vasta cámara de estilo medieval. La arquitectura antigua, aunque parcialmente derrumbada, conservaba rastros de grabados arcanos. Runas más antiguas que la historia escrita.
Finn reconoció este lugar al instante. En otro universo, este había sido el lugar donde Doctor Octopus, el Duende Verde y otros de todo el multiverso habían sido encarcelados cuando la realidad misma comenzó a fracturarse. Strange caminó hacia una mesa llena de reliquias arcanas y tablillas de piedra, murmurando para sí mismo mientras hurgaba en ellas. ¿Dónde puse esa piedra? Un momento después, sus ojos se iluminaron. Lo encontré. Levantó una losa erosionada de piedra antigua, con una inscripción de un conjuro prohibido. Las runas brillaban tenuemente, su poder apenas se contenía. Espero que Peter Parker no venga a buscarme. Los ojos de Finn se entrecerraron. Así que aquí es donde preparó el hechizo borrador de memoria. Este era el hechizo que Strange había usado para borrar la memoria del mundo sobre la identidad de Spider-Man, un hechizo tan potente que podía deformar la realidad misma. Pero Finn notó algo extraño. Si el objetivo era simplemente borrar la identidad de Peter, ¿por qué no borrar la memoria mundial de Misterio? En lugar de eso, Strange había elegido un método más inestable y caótico, uno que al final había resultado contraproducente y había provocado el colapso de las barreras del multiverso. Sacudiendo la cabeza, Finn puso una mano sobre la piedra encantada. Las yemas de sus dedos brillaron tenuemente, trazando las intrincadas runas. Él absorbió el hechizo. Con su profundo conocimiento de la magia, descifrar cualquier hechizo existente era muy fácil. Pero este hechizo era algo completamente distinto. No era solo un hechizo para borrar la memoria, sino un conjuro entrelazado con la esencia de la realidad. Un hechizo de alteración cósmica, algo que ni siquiera el anciano se había atrevido a usar. Esto era verdadera magia prohibida. Y ahora, era suyo. Finn respiró hondo y extendió los brazos. Una luz dorada surgió de sus manos, y runas antiguas se materializaron en el aire a su alrededor. La cámara tembló al ver cómo la realidad misma reaccionaba a la activación del hechizo. Justo entonces, se oyeron pasos desde el pasillo superior. Siguieron más voces. ¡Qué extraño! No puedes usar ese hechizo. La voz profunda y autoritaria pertenecía a Wong. Su tono transmitía urgencia y una ira apenas contenida. Ese hechizo está prohibido por algo. Su inestabilidad podría causar distorsiones impredecibles en la realidad. Tras él estaba el maestro Sterling, un anciano hechicero de Camartag, con el rostro marcado por la preocupación. No lo estoy usando, empezó Strange, pero luego se congeló. El sótano brillaba con energía dorada. Espera un minuto. Sus ojos se fijaron en el espacio distorsionado, la realidad deformada, y en su centro. Finlandés. ¿Quién carajo eres tú? Sterling no dudó. Su mano brilló, invocando la espada de Visanti, cuyo filo dorado resplandeció mientras se lanzaba hacia adelante. ¡Alto! Gritó Strange. Demasiado tarde. La espada de Sterling atravesó la formación. Y la magia explotó. Una onda expansiva de energía dorada atravesó la cámara, distorsionándolo todo. Las runas se hicieron añicos, el hechizo se fracturó. Y la realidad misma comenzó a desmoronarse. 3. Chapter 71. Chapter 71. From Multiverse 1. Auge. En ese momento, el tenue santuario subterráneo estaba bañado por un inquietante resplandor carmesí. Antiguos conjuros se arremolinaban en el enorme círculo central de hechizos, y su poder se asemejaba a una violenta tormenta que se avecinaba en lo alto. Una ráfaga repentina aulló a través del espacio, levantando polvo en el aire y envolviendo la cámara en una espesa niebla. La formación tembló. La energía irrumpió como una marea creciente, deformando la estructura misma del espacio con una distorsión antinatural. BZZT. Un zumbido agudo y caótico llenó el aire. Esto no está bien, estoy perdiendo el control. En el centro del círculo mágico, la expresión del maestro Finn se oscureció. El hechizo de amnesia, casi terminado, fue interrumpido. La perturbación provino nada menos que de Sterling, cuya imprudente intervención desbarató todo el ritual. Peor aún, el golpe repentino de una espada había cortado inscripciones mágicas cruciales, desestabilizando el delicado equilibrio del hechizo. Combinado con las crecientes emociones de Finn, el frágil conjuro flaqueó. El control se le escapaba rápidamente. Maldita sea. Sterling, el hechicero mayor, se quedó paralizado, con los ojos abiertos por el horror al darse cuenta de la gravedad de su error. Sterling, estás loco. Stephen Strange recuperó la compostura y se mantuvo firme ante la energía furiosa. Levantó la mano derecha y conjuró un escudo serafín, una barrera radiante de color rojo claro, para resistir la violenta oleada. Su voz tronó sobre el caos. El hechizo de amnesia es inestable. El lanzador está en peligro. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Sterling permaneció en silencio, con la mirada fija en la escena frente a él.
Stephen, ya es demasiado tarde. A su lado, el rostro de Wong estaba sombrío mientras observaba cómo se desarrollaba el desastre. En el corazón del santuario, la energía del mismísimo tejido del universo se vertió en el hechizo fuera de control, fusionándose con los encantamientos que giraban en espiral en el aire. El mantra sobre la cabeza de Finn se volvió enorme y su estructura se expandió como una estrella moribunda al borde del colapso. No, 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 no. Finn, normalmente sereno, maldijo en voz baja. Podía sentirlo. El poder puro entre sus palmas, hinchándose, latiendo, retorciéndose con una fuerza desenfrenada. La energía se intensificó, una aura aterradora irradiando desde su núcleo. Y luego, auge. El hechizo se hizo añicos. Los encantamientos sagrados alcanzaron un umbral crítico y se desgarraron, desatando una onda expansiva de fuerza mágica. Una ráfaga devastadora aulló por la cámara subterránea, sacudiendo los cimientos. Piedras y escombros volaron en todas direcciones, y los antiguos muros crujieron bajo la tensión, desprendiéndose fragmentos de la estructura. El impacto de la explosión golpeó primero a Sterling, enviando al hechicero anciano a volar por los aires como un muñeco de trapo. Vientos de Watomb. Actuando con rapidez, Stephen Strange alzó las manos, conjurando una poderosa corriente de viento. El aire a su alrededor se calmó momentáneamente, formando un vórtice controlado. El cuerpo de Sterling quedó atrapado en el aire y descendió suavemente hacia suelo sólido en lugar de estrellarse violentamente. La tempestad caótica se calmó. El polvo que había inundado la habitación comenzó a dispersarse lentamente. Los encantamientos flotantes, antes caóticos, se desvanecieron, filtrándose en las paredes como si nunca hubieran estado allí. Jaja. Wong exhaló profundamente y bajó sus manos brillantes mientras disipaba su escudo. Dio un paso adelante y ofreció una mano a Sterling, quien estaba tendido en el suelo. Parece que no pasó nada inusual. Sterling tosió, con el pecho subiendo y bajando de cansancio. Apenas procesó las palabras de Wong, perdido en el aturdimiento. No fue hasta que la figura encapuchada en el centro de la habitación finalmente habló que el silencio se rompió. Su voz era baja y llena de furia contenida. Si la realidad fuera alterada, los ojos mortales no podrían verla. La figura, Finn, se erguía erguida, con su mirada penetrante fija en los tres hechiceros que tenía delante. Aunque el hechizo de amnesia había sido lanzado y el mundo había olvidado la presencia de cierto individuo, su explosión incontrolada sin duda había alterado la realidad misma. Y ahora, ni siquiera Finn sabía qué había cambiado. Maestro, somos plenamente conscientes de... Esperar. Los ojos de Stephen se entrecerraron cuando se dio cuenta. Este hombre, este extraño, era un intruso. En un instante, levantó ambas manos, invocando las ataduras del mandala doradas, y anillos de luz amarillo pálido cobraron vida alrededor de sus muñecas. Su voz se volvió firme. Irrumpiste en Kamartaj, lanzaste un hechizo que alteró la realidad, eso te convierte en un enemigo. La expresión de Finn se oscureció y su paciencia se estaba agotando. Ese no es el problema ahora mismo. Si eres inteligente, comprobarás si la realidad misma ha sido reescrita. Estaba irritado. Su hechizo perfecto, elaborado meticulosamente, se había visto interrumpido por una interrupción imprudente. Aún así, el trabajo fue hecho. Nadie en el mundo se acordaba ahora de Misterio. Nadie excepto él mismo. Él se había asegurado de ello. Si se hubiera permitido olvidar, ni siquiera recordaría por qué vino aquí en primer lugar. Ahora bien, cualquier consecuencia del cambio de realidad recaía en los amos de Kamartaj. Al fin y al cabo, habían estado protegiendo estos salones durante milenios. Pero en lugar de comprobar si había anomalías, los tres hechiceros que estaban frente a él permanecieron concentrados en él. No sé qué cambiaste con ese hechizo, pero los intrusos en este lugar sagrado son considerados enemigos. Stephen frunció aún más el ceño. No podía quitarse de la cabeza una sensación inquietante, como si hubiera olvidado algo crucial. Pero por más que intentó aferrarse a él, el recuerdo seguía siendo esquivo. Lo único que sí recordaba era que este hombre se había infiltrado en el santuario y había alterado el orden natural. Stephen, basta de hablar. Este tipo podría ser de Nigmaré. Sterling, finalmente recuperando sus fuerzas, se irguió. Su cuerpo centelleaba con una luz dorada. Su presencia irradiaba un poder renovado. Para él, solo había un camino a seguir. Cualquiera que invadiera Kamartaj era un enemigo. Sin excepciones. Auge. Con un paso atronador, Sterling se abalanzó hacia adelante. Toda su figura se convirtió en un rayo de oro radiante, un cometa divino que se dirigía hacia Finn. El suelo bajo sus pies se agrietó mientras se movía.
En cuestión de segundos, estaba sobre Finn, blandiendo la espada de los Visanti, una espada forjada con puro poder sobrenatural. Cortaba hacia abajo, crepitando con fuerza celestial. Viejo. Finn suspiró. Si querían pelear, pues que lo hicieran. Sin dudarlo, levantó su mano izquierda. Los sigilos ardían brillantes en su palma, formando un guantelete etéreo. Con naturalidad, atrapó la hoja que descendía. En el momento en que sus dedos se apretaron, la espada sagrada, diseñada para atravesar las barreras más fuertes, se hizo añicos. Imposible. La respiración de Sterling se entrecortó. La espada de Visanti no era indestructible, pero su resistencia mística superaba con creces a los metales terrenales. Y aún así, este extraño lo había aplastado solo con fuerza bruta. Silencio. Antes de que pudiera reaccionar. Arrodillarse. La voz de Finn resonó con una fuerza mágica. Con un solo golpe, impregnado de runas, el aire mismo tembló. Y Sterling salió volando. Cuando estaba en trance, Finn gritó furioso y blandió el puño. Con su gran mano, ahora dotada de runas místicas, un ciclón surgió en el instante en que la activó. Golpeó al maestro Sterling, un hechicero veterano de Camartag, directamente en el pecho. Por muy rápido que Sterling reaccionara, incluso formando un escudo mágico protector para bloquear el ataque, fue inútil. Se estrelló contra el suelo, y el suelo bajo sus pies se hizo añicos al instante. Una poderosa ráfaga de viento levantó polvo y niebla, oscureciendo el pasillo subterráneo que temblaba violentamente. Maestro Sterling. Tanto Stephen Strange como Wong se despertaron sobresaltados por la fuerza penetrante del viento. Reconocieron de inmediato que la fuerza de este intruso superaba con creces sus expectativas. Los dos intercambiaron una mirada y lanzaron un contraataque simultáneo. Stephen extendió su mano, convocando un crepitante rayo de luz púrpura brillante. Auge. Un trueno aterrador rugió cuando el rayo impactó en dirección a Finn. El impacto envió ondas de choque por todo el pasillo subterráneo, haciendo que la niebla y el polvo se arremolinaran formando un vórtice. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, Finn se fue. ¿A dónde fue? La mirada de Stephen se agudizó mientras observaba rápidamente la habitación. Sus instintos se activaron y, de repente, se giró, invocando la espada de Visanti y blandiéndola sin dudarlo. Sonido metálico. Finn, que había estado frente a ellos hacía unos momentos, apareció de alguna manera detrás de ellos. Atacó con una enorme espada en su mano izquierda, chocando con la espada de Stephen. Una ráfaga feroz surgió del impacto. Silbido. El brazo de Stephen se entumeció por la fuerza del choque. Finn no le dio oportunidad de recuperarse. Levantó su arma y desató otro golpe. Stephen apenas logró parar, pero el ataque implacable de Finn continuó. Cada corte era preciso, elusivo y veloz. Luchando por mantener el ritmo, Stephen estaba alarmado e impresionado a la vez. La habilidad con la espada de Finn y su fuerza absoluta superaban lo que cualquier hechicero debería poseer. Silencio. Parece que la esgrima de Camartag es un poco deficiente. Finn presionó su ataque, burlándose de Stephen con una sonrisa. Stephen, quien siempre se había enorgullecido de su habilidad, apretó los dientes con frustración. Pero por mucho que quisiera contraatacar, la abrumadora velocidad y potencia de Finn lo dejaban constantemente a la defensiva. Auge. Una repentina oleada de energía púrpura brillante golpeó el suelo entre ellos, obligándolos a separarse. El aire crepitó con electricidad. Oye, recuerda. Se supone que somos hechiceros. Era Wong. Se mantuvo firme, con el rayo aún crepitando en su mano izquierda. Wong, pensé que te habías desmayado del miedo. Tardaste bastante en reaccionar. Stephen aprovechó la oportunidad para retroceder, jadeando levemente. Pensé que lo tenías bajo control. Wong se puso a su lado y conjuró el escudo de los serafines. Claramente, sobreestimaste al Doctor Strange, comentó Finn divertido. Que el hechicero supremo se enfrente a mí. La actitud relajada de Finn solo hizo que Stephen se irritara más. Ya basta de hablar. Lo atraparé. Herido por las palabras de Finn, la expresión de Stephen se ensombreció. Levantó las manos y canalizó una poderosa energía carmesí. De repente, una enorme ola de bandas escarlatas de Kitorak se lanzó hacia adelante, intentando mantener a Finn en su lugar. Rayos de Baltak. Wong no lo dudó y desató otro poderoso ataque de rayo arcano. Sin embargo, Finn permaneció imperturbable. Una varita mágica se materializó en su mano y habló con calma. Expelliarmus. Silencio. Una luz roja deslumbrante salió disparada de su varita, impactando directamente con la onda escarlata que se aproximaba. En un instante, el hechizo de atadura se desvaneció, desapareciendo en la nada. Pero el efecto no quedó ahí.
La energía residual viajó por el aire y golpeó las manos de Stephen. Su energía mística se disipó en un instante. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Stephen se quedó mirando sus manos temblorosas y se quedó congelado por la incredulidad durante un momento. No podía sentir ninguna magia fluyendo a través de él. Stephen, estás bromeando. La voz de Wong estaba llena de urgencia. Pero antes de que pudiera procesar lo sucedido, un segundo destello de luz roja también le iluminó las manos. La energía púrpura que había reunido se dispersó a un ritmo alarmante. Él eliminó toda nuestra magia. Los ojos de Stephen se abrieron de par en par al comprender lo que estaba sucediendo. Sus pupilas temblaron. Nunca se había encontrado con un hechizo que pudiera borrar completamente la magia de alguien. El encantamiento desarmador realmente funcionó. Finn giró su varita, luciendo ligeramente sorprendido. Era la primera vez que usaba el hechizo en un hechicero. El hechizo se originó en el universo de Harry Potter, diseñado para desarmar a un oponente al golpear su arma o cualquier objeto que sostuviera. Pero después de modificarlo con magia arcana, Finn lo convirtió en algo mucho más peligroso, capaz de despojar a un oponente de la energía mística acumulada, haciendo que se disipara en la nada. Una habilidad terriblemente rota. ¿Quién eres? La expresión de Stephen se volvió seria. Aunque no había usado la dimensión espejo ni sus hechizos más poderosos contra Finn, ya se había dado cuenta de cuán grande era la brecha de poder entre ellos. Un mago de este nivel podría contarse con una mano en todo el planeta. Y, sin embargo, un hechicero tan poderoso había irrumpido en el Sanctum Sanctorum para robar magia prohibida. Lo sabrás cuando me derrotes. Finn miró a Stephen con una pizca de decepción en el rostro. Desde la muerte del anciano, la influencia de Camartage se había debilitado considerablemente. Muchas entidades dimensionales ya estaban empezando a realizar movimientos. En comparación con el anciano, Stephen y Wong todavía tenían un largo camino por recorrer. Aún así, Finn esperaba que el Doctor Strange siguiera volviéndose más fuerte. Después de todo, si una poderosa entidad interdimensional invadía la Tierra, alguien tenía que encargarse del trabajo sucio. No te preocupes. Te atraparé tarde o temprano. Stephen no volvió a atacar. Ya sabía que si Finn de verdad los hubiera querido muertos, ya se habrían ido. Como sea. Debería irme antes de que sea demasiado tarde. Finn miró su reloj. El amanecer estaba a solo unas horas de distancia. Si la bruja con la que vivía se despertaba en mitad de la noche y lo encontraba desaparecido, o peor aún, veía su cuerpo sin alma, eso solo provocaría más problemas. Mientras se daba la vuelta para marcharse, añadió con naturalidad. Ustedes dos deberían revisar afuera si hay distorsiones de la realidad. No las notarán a simple vista. Con eso, su figura se desvaneció en transparencia, mezclándose perfectamente con las sombras. Maldita sea, no pudimos detenerlo. Stephen apretó los puños mientras Finn desapareció de la vista. Dejó escapar un largo suspiro antes de volverse hacia Sterling, que todavía yacía inconsciente cerca. Lleva al maestro Sterling con los curanderos. Probablemente sus heridas sean graves. Wong asintió y se movió rápidamente para transportar a Sterling para recibir tratamiento. Stephen, todavía sumido en sus pensamientos, se quedó mirando el salón dañado, luego destrozó un muro de piedra cercano cubierto de runas que borraban la memoria antes de subir las escaleras. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad en un callejón oscuro de Queens, Nueva York, silbido. Crack. De repente, un desgarro en el espacio-tiempo se abrió, distorsionando la realidad misma. Una silueta blanca emergió de la grieta y aterrizó sin esfuerzo en el pavimento. Como una araña, saltó a la pared, manteniendo sus extremidades pegadas sin esfuerzo. Retirándose la capucha, Gwen Stacy reveló su rostro decidido. Ella examinó el entorno desconocido y murmuró confundida. ¿Dónde estoy? Pero ella no era la única. En todo el país se abrían portales. En las calles, en los tejados, en los puentes colgantes y figuras extrañas emergían en un mundo que parecía familiar, pero completamente extraño. El otoño es diferente a otras estaciones. El viento otoñal desolador y la vegetación marchita y amarillenta crean una atmósfera sombría. Desde la antigüedad hasta la actualidad, innumerables poetas han utilizado el otoño para expresar su dolor, fusionando sus emociones con papel y tinta. Pero el otoño también es un deleite para la vista. El cielo estaba brillante esta mañana. Finn salió a correr como siempre, y los lados de la calle estaban cubiertos de hojas doradas. Los vehículos estacionados a lo largo de la carretera también estaban cubiertos de hojas caídas, lo que realzaba el paisaje otoñal. Sin embargo, su carrera matutina no era solo para mantenerse en forma. También era una prueba para confirmar los efectos del episodio de amnesia de la noche anterior. Y funcionó.
Cuando Finn se encontró con transeúntes durante su carrera, sus expresiones anteriores de miedo y disgusto, debido a su estrecha relación con Wanda, desaparecieron. Ahora los saludaron como siempre lo habían hecho, como si nada hubiera cambiado. Todo volvió a la normalidad. De vuelta a casa. Después de ducharse, Finn se sentó a ver las noticias. Sorprendentemente, no mencionaron a Misterio. Ni un solo informe, ni siquiera en línea. Fue como si nada hubiera ocurrido. ¿Este hechizo altera la realidad misma, o solo los recuerdos de las personas? Finn verificó todas las fuentes posibles. No había rastro de los recientes acontecimientos relacionados con Misterio. Lo único que encontró fue una vieja noticia sobre un supervillano llamado Misterio que atacó el río Támesis en Londres. Al leer esto, un pensamiento escalofriante cruzó su mente. ¿El hechizo de amnesia solo altera los recuerdos? ¿O distorsiona directamente la realidad? La evidencia sugirió esto último. El hechizo no solo había borrado las acciones recientes de Misterio, había reescrito la percepción que el mundo tenía de él. Con razón Wong y Strange advirtieron que esta magia es inestable. No se trata de manipulación de la memoria, es una distorsión total de la realidad. Finn revisó repetidamente la información disponible sobre Misterio. Y ahora estaba completamente seguro. El supuesto hechizo de amnesia era en realidad una técnica de distorsión de la realidad. No es de extrañar que se considerara un hechizo prohibido. Si no se controlaba, podría afectar la estructura misma del multiverso. Quizás pueda refinarlo. Hacerlo aún más fuerte. Ese pensamiento de esta mañana resurgió. Con su habilidad actual con la hechicería, modificar una técnica prohibida no era imposible. Llevaría tiempo, claro. Pero el potencial era estimulante. ¿Crear qué? De repente, una voz familiar y ligeramente ronca vino detrás de él. Al darse la vuelta, Finn vio a Wanda parada allí, frotándose los ojos somnolientos, aturdida. Se ve renovada hoy. El cansancio de ayer había desaparecido por completo y fue sustituido por un resplandor de paz. Un leve tono rosado coloreaba sus delicados rasgos, haciéndola lucir irrazonablemente deslumbrante. ¿Es por el masaje de anoche? Se preguntó Finn. Finn, murmuró Wanda, todavía medio dormida, ¿sigues obsesionado con el Darkhold? Finn parpadeó, sobresaltado por un segundo. Se recompuso rápidamente. No, claro que no. Wanda entrecerró los ojos. Strange te dijo que no te metieras con el Darkhold. Solo escúchalo y déjalo. Ella se puso de puntillas y le dio unas palmaditas en la cabeza. Sus ojos claros y rojos estaban llenos de calidez. Finn podía sentir la ternura en su mirada. Fue un marcado contraste con el dolor de ayer. Hoy, ella estaba genuinamente feliz. Finn asintió, pero luego dudó. Por cierto, ¿te acuerdas de Misterio? Wanda frunció el ceño. Finn, ¿tienes fiebre o algo? Ella le puso la mano en la frente, comparándola con la suya. ¿No hace calor? ¿Te golpeaste la cabeza durante el entrenamiento? Ella lo miró con creciente confusión. Nos encargamos de ese fraude en Alemania, ¿recuerdas? El corazón de Finn dio un vuelco. Ella realmente lo había olvidado. No es nada, respondió con suavidad. Estaba de buen humor y de repente pensé en él. Voy a preparar el desayuno. Reprimió la satisfacción que burbujeaba en su interior. El hechizo de amnesia había funcionado. Incluso Wanda, que se había enfrentado directamente a Misterio, ya no lo recordaba. Todo estuvo perfecto. Los días siguientes transcurrieron en paz. Finn finalmente pudo relajarse y disfrutar de una vida tranquila y descaradamente feliz en la ciudad con Wanda. 53. Wanda murmuró, deteniéndose a mitad de paso mientras caminaba hacia el baño. Una extraña sensación le recorrió la columna vertebral. Era como si hubiera olvidado algo importante. Ella frunció el ceño, intentando recordarlo, pero por más que se esforzó en recordarlo, no apareció nada. Como sea, murmuró. Si fuera algo serio, Finn lo recordaría. Así que probablemente no sea nada. Haciendo caso omiso de la inquietud, continuó con su rutina matutina. El desayuno fue agradable. La luz del sol entraba a través de las ventanas, proyectando un resplandor dorado sobre la habitación. Wanda se sentó en el sofá, con los pies descalzos debajo de ella, mientras hojeaba el libro de los condenados. Sus delicados y pálidos dedos de los pies se curvaban y desenrollaban distraídamente contra los suaves cojines. De vez en cuando, ante ciertos pasajes, sus ojos se abrían de par en par y sus dedos de los pies se movían ligeramente. Finn sonrió al verlo. Bruja, hoy hace buen tiempo. ¿Quieres ir a las aguas termales? Había terminado de lavar los platos y se acercó, pellizcando suavemente la mejilla de Wanda. ¿Hay aguas termales en Westview? Preguntó ella mirando hacia arriba. No exactamente en el pueblo.
Hay una mansión en el oeste, explicó Finn. Es la temporada perfecta para ello. Wanda dudó. ¿Solo nosotras dos? Finn sonrió con suficiencia. Claro. No dejaría que nadie más te viera así. No era solo posesividad. No, era mucho peor que eso. ¿Cómo pudo permitir que alguien viera a su Wanda en traje de baño? Wanda frunció los labios. No sé, me da la sensación de que intentarías algo raro otra vez. Finn arqueó una ceja. ¿Raro? ¿Qué cosa rara? Sabes exactamente a qué me refiero. Resopló Wanda, ruborizándose ligeramente. Aún así, la idea de ir no me parecía tan mala. Su mente vagó. Inconscientemente recordó la noche anterior. Los músculos firmes bajo sus dedos, la clavícula definida, el timbre profundo de la voz de Finn. Su corazón dio un vuelco. Maldita sea, ¿por qué estoy pensando en eso? Entonces, ¿vas o no? Finn sonrió al ver su conflicto interno. Le pellizcó la mejilla otra vez, esta vez un poco más fuerte. Guay. No aprietes tan fuerte. Wanda hizo pucheros. Bien, voy. Pero nada de cosas raras. Finn se rió entre dientes. Trato hecho. Wanda asintió. Entonces ella dudó. Espera, no tengo traje de baño. La sonrisa de Finn se ensanchó. No te preocupes. Ya te compré uno. Se giró hacia el dormitorio, ignorando por completo la repentina mirada de horror de Wanda. Su rostro se puso carmesí. Finn, será mejor que no hayas preparado nada ridículo. Su mente recordó ciertos conjuntos que había visto en Alemania, cuyos envíos, afortunadamente, se habían retrasado. Pero conociendo a Finn, un mal presentimiento se instaló en sus entrañas. ¿Debería negarme? Ella tragó saliva con fuerza. Porque si realmente consiguiera ese tipo de traje de baño, ella no estaba segura de si sería él quien no pudiera soportarlo, o ella. Distrito oeste de la ciudad de Westview. Ubicada en las afueras de Westview Town, la mansión en el distrito oeste se erige como un hito rodeado de montañas y bosques. Esta finca, conocida por sus alojamientos e instalaciones termales, se ha convertido en el destino más popular del pueblo. Aunque se proporciona alojamiento, muchos vienen únicamente para disfrutar de las rejuvenecedoras aguas termales. Con el final del otoño y el clima más fresco, la mansión ha atraído a visitantes deseosos de disfrutar de sus aguas terapéuticas. Si bien se esperan multitudes de turistas más tarde, la mansión actualmente disfruta de un ritmo más tranquilo, ya que las vacaciones aún no han comenzado. El ambiente sereno de la mansión y su entorno natural la convierten en un refugio ideal para parejas y familias. Ese día, Finn y Wanda organizaron una escapada espontánea, reservando una habitación con aguas termales sin necesidad de reserva previa. Paseando por el paseo que serpenteaba por los terrenos de la mansión, Finn miró por encima del hombro a Wanda, quien mantenía la mirada baja y jugueteaba con los dedos. Rompiendo el silencio, Finn bromeó. «Bruja, ¿por qué creo que estás nerviosa?» Wanda respondió suavemente. «¿Quién dijo que estoy nerviosa?» «Obviamente lo estoy deseando, ¿cómo puedo estar nerviosa?» No del todo convencido, Finn continuó con una sonrisa juguetona. Entonces, ¿estás deseando sumergirte en las aguas termales conmigo o estás pensando en otras actividades más tarde? Los ojos de Wanda se abrieron de par en par por un instante, mientras su nerviosismo amenazaba con hacerse notar antes de recuperarse. Con un repentino pellizco en la cintura de Finn, preguntó, ¿de qué otras cosas estás hablando? ¿Podría ser algo raro otra vez? No, te escucho mucho, respondió Finn con firmeza, apartando suavemente la mano de Wanda. Añadió con tono fingido y serio. No lo puedo creer. Cada vez que veo esa expresión seria en tu rostro, no puede salir nada bueno. Los ojos rojizos de Wanda brillaron con desconfianza mientras curvaba la comisura de sus labios para revelar un atisbo de sus caninos blancos. ¿Quién dijo eso? Cuando nos conocimos, siempre fui seria y te ayudé mucho. Bruja, no seas desagradecida. Replicó Finn, tocándose suavemente la cara como para comprobar si su ternura lo había engañado otra vez. En el fondo, sabía que su naturaleza cálida y su firme apoyo a una bruja frustrada eran exactamente la razón por la que había elegido esta vida. De repente, mientras Finn y Wanda continuaban bromeando, un fuerte estruendo interrumpió su conversación. Una puerta de la sala se abrió de una patada y una figura sombría la apartó. En un abrir y cerrar de ojos, el objeto oscuro desapareció, regresando a la habitación. ¿Qué pasó?, preguntó Finn, colocándose frente a Wanda como escudo protector. Frunció el ceño con preocupación mientras retrocedía unos pasos, adoptando una postura defensiva. Con intensidad concentrada, Finn entrecerró los ojos y permitió que un tenue aura dorada emanara de él.
Este resplandor le permitió mirar a través de la pared y observar la escena. Tras unos momentos de tensión, su expresión se tornó solemne mientras murmuraba. ¿Cómo es posible? Antes de que pudiera dar más detalles, Wanda, sensible a su estado de ánimo, miró detrás de él y preguntó. ¿Finn? ¿Qué pasa? En ese momento, un hombre salió de la habitación. De unos 1,7 metros de altura, complexión robusta y barba descuidada, parecía rudo. Sin embargo, en cuanto sus ojos se cruzaron con los de afuera, les ofreció rápidamente una sonrisa amable y torpe. Jaja, me llamo Eddie. Las mascotas de casa se descontrolaron un poco, y lamento haber destrozado la puerta, explicó con la voz teñida de vergüenza mientras retrocedía un pequeño paso, como si retrocediera ante una fuerza invisible. La interrupción inesperada dejó a Finn y a Wanda momentáneamente en silencio, con sus mentes llenas de preguntas. Wanda escuchó atentamente, con curiosidad a pesar del alboroto anterior. Imperturbable ante la conmoción, preguntó con su tono cálido. ¿Qué tipo de mascota tienes? Quiero ver si puede ayudarte. El poder de Scarlet posee una habilidad telepática que puede calmar las emociones de las criaturas. Eddie dudó, rascándose la nuca con incertidumbre. Esto, balbuceó, claramente sin palabras. Antes de que Wanda pudiera presionar más, Finn intervino con tono decidido. Bruja, su mascota probablemente sea muy peligrosa. Vamos a las aguas termales. Este amigo puede con todo solo. Con eso, Finn condujo suavemente a Wanda hacia la habitación al final del pasillo, despidiéndose de Eddie con una sonrisa tranquilizadora. Una vez dentro, Finn cerró rápidamente la puerta detrás de ellos. Dentro de la habitación, Finn continuó en voz baja. En realidad, creo que la telepatía puede calmar a la mayoría de las mascotas. Una Wanda lo siguió y comentó en voz baja. Bruja, estamos aquí para relajarnos, así que no te preocupes por los asuntos de los demás, ¿de acuerdo? Además, casi siempre tienes que ir a misiones. Como tu novio, me doy cuenta de que estás casi deprimido. Era evidente que Finn estaba desviando la atención de Wanda. En lo más profundo de sus pensamientos, albergaba una preocupación secreta. La criatura en posesión de Eddie no era una mascota común y corriente. En verdad, era el simbionte Venom, un ser que no era nativo de este universo sino de una realidad alternativa. Eddie, el anfitrión de Venom, había señalado sin querer que la esencia misma de la realidad estaba en constante cambio. Más seres de otros universos estaban cruzando, todo debido al hechizo de amnesia de la noche anterior. La mente de Finn se aceleró al recordar los sucesos de la noche anterior. Según los relatos originales, cuando el Doctor Strange lanzó sus hechizos, sus pensamientos estaban impregnados de recuerdos de Peter Parker, el famoso Spider-Man. En consecuencia, el hechizo había atraído a individuos relacionados con Spider-Man, ya fueran aliados o enemigos. Figuras como el Doctor Octopus, el Duende Verde y Sandman podrían surgir pronto, mientras los pensamientos de Finn se detenían en las implicaciones para Scarlet Witch, Spider-Man y las misteriosas figuras entrelazadas en sus destinos. Las cosas están un poco revueltas, murmuró Finn, con un dolor de cabeza en aumento al contemplar la caótica convergencia de realidades. Se advirtió en silencio. No dejes que ningún personaje extraño altere el equilibrio, sobre todo dada la vulnerabilidad de la Bruja Escarlata y la falta de amor en su vida. Tratando de aligerar el ambiente, Finn agregó con determinación. Si no sufres, te lo compensaré hoy. Wanda, malinterpretando sus quejas como una simple queja por las recientes dificultades, lo envolvió con sus brazos en un abrazo reconfortante y sugirió suavemente. Finn, ¿qué tal si vamos a la mansión más tarde y nos sumergimos en las aguas termales esta noche? Finn asintió de inmediato. Bueno, no hay problema, te hago caso. Comentó que el clima de la mañana era demasiado bochornoso para un baño relajante, y que la tarde, más fresca, sería mucho más agradable. Además, había comprado un paquete especial para su estancia, asegurándose de que tendrían tiempo suficiente para disfrutar de las demás instalaciones de la mansión. Después de haber vivido en Westviewtown durante tanto tiempo sin experimentar esta mansión en particular, Finn lo vio como una oportunidad de finalmente apreciar su encanto, especialmente ahora, acompañado por su novia. Después de todo, muchas veces había sido objeto de burlas juguetonas en público. Más tarde, cuando el día comenzó a declinar, Finn y Wanda decidieron aprovechar al máximo su tiempo en la mansión explorando sus pintorescos alrededores.
Juntos, pasearon por un sendero de piedra suavemente curvado que conducía a un lago tranquilo, cuya superficie brillaba bajo el sol del atardecer. El parque estaba agradablemente tranquilo, un respiro bienvenido de las multitudes habituales de visitantes durante las temporadas altas. Se vieron algunos grupos dispersos de personas charlando tranquilamente y disfrutando de la cálida y relajante luz del sol, pero la atmósfera general permaneció tranquila y acogedora. Durante su tranquilo paseo, los agudos sentidos de Wanda, perfeccionados por sus habilidades únicas, de repente detectaron algo inusual. Inclinó la cabeza y preguntó: Finn, ¿te parece que esa persona de hace un momento era un poco extraña? Aunque al principio descartó la idea, no pudo evitar la sensación de que, al pasar por la habitación de Eddie, se había producido una peculiar fluctuación espacial. Una onda que desapareció tan rápido como apareció. Finn, siempre pragmático, respondió con un dejo de exasperación. No siento nada, pero parece que has estado bajo demasiada presión últimamente, lo que podría ser la razón por la que estás viendo cosas. Desconcertada, Wanda replicó: Este es el sexto sentido de la bruja, y tú no eres una bruja, así que no conocerás esta sensación. A pesar de la broma, había una preocupación subyacente en su tono. Ella reconoció que, si bien recientemente habían ocurrido muchos acontecimientos inusuales, sus instintos únicos nunca la habían fallado. Aún así, la fugaz presencia de esa figura oscura y viscosa, algo que parecía más un líquido y menos una criatura viviente convencional, la inquietaba. Finn, decidido a desviar sus preocupaciones, la abrazó con más fuerza y murmuró: En serio, pero lo sé todo sobre brujas. ¿Cómo sabes que no conozco tu corazón? Wanda se sonrojó profundamente y, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más la oyera, lo reprendió suavemente. Vete, no digas esas cosas afuera. Consciente de la importancia de concentrarse en la relajación, Finn añadió en voz baja: Entonces no menciones más a Eddie. Hoy estamos aquí para relajarnos. Dicho esto, la atrajo y sugirió: Venga, vamos a pescar al lago. Aunque pescar era una actividad popular en la mansión, a los visitantes no se les permitía llevarse el pescado, una regla establecida para preservar el equilibrio natural en las tranquilas aguas. Sin que la pareja lo supiera, mientras se dirigían hacia el lago, una figura solitaria acechaba bajo el denso dosel de un bosque lejano. La figura emergió lentamente de detrás de un árbol imponente y observó atentamente. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de neblina y rabia latente. La presencia del observador silencioso envió un escalofrío ominoso a través del tranquilo parque, un marcado contraste con el comportamiento despreocupado de la pareja. Porque el espectador no era otro que Misterio, Quentin Beck, de quien muchos creían que había encontrado la muerte en el puente de Londres. Su voz, baja y amarga por el descontento, murmuró: Maldita sea, ¿por qué vino la bruja escarlata a este universo? Su tono estaba cargado con el peso de los fracasos pasados y los rencores persistentes, como si pudiera sentir la frialdad en la mirada de su adversario de mucho tiempo. Decidido en su propósito, añadió con severa determinación: Sin embargo, está bien, regresaré y te encontraré. 3. Junto al lago de la mansión el viento otoñal susurraba entre las ramas esqueléticas de los árboles cerca del lago, trayendo el aroma fresco de las hojas caídas. El agua brillaba bajo la luz dorada del sol, mientras las hojas amarillas dispersas flotaban perezosamente en su superficie, ondulando con la suave brisa. En un cenador bellamente diseñado, Finn y Wanda estaban sentados uno al lado del otro, cada uno con una caña de pescar. Habían comprado cebo antes, listos para disfrutar de una tarde tranquila. Algunos dicen que pescar pone a prueba la concentración, reflexionó Finn en voz alta. Y supongo que tienen razón, sin embargo, después de estar sentado un rato, se sintió cada vez más inquieto. Podía pasarse horas sentado si estaba ocupado, pero simplemente mirar el agua lo aburría rápidamente. Finalmente, se dio al impulso y sacó su teléfono, hojeándolo distraídamente. No tienes concentración, comentó Wanda, poniendo los ojos en blanco. En serio, no tienes remedio. Eso es diferente, dijo Finn con una sonrisa burlona, desviando la mirada hacia ella. Solo actúo así contigo. ¿Me ves haciendo esto con alguien más? Su tono burlón fue suficiente para hacer que Wanda se burlara, pero ella lo ignoró y se concentró en su línea de pescar. Tras echar un vistazo a su alrededor y confirmar que no había nadie cerca, Finn se acercó un poco más, sus ojos profundos y brillantes se clavaron en los de ella. Su voz se volvió más grave y profunda. Bruja, apuñalemos más tarde, ¿de acuerdo? Wanda parpadeó, confundida. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Ella sostuvo su mirada. Esos ojos penetrantes, brillantes como joyas, llenos de algo indescifrable.
Instintivamente, se apartó, repentinamente cautelosa. Sin embargo, su mente se desvió de inmediato. ¿Podría ser que quisiera decir eso? Se le enrojecieron las mejillas al pensarlo. Había leído sobre ciertos encuentros, atrevidos en espacios públicos. Y no había olvidado cómo Finn había mencionado casualmente algunas historias europeas raras en su último viaje. Wanda sintió que su rostro ardía aún más. Oye, bruja, ¿qué te pasa por la cabecita? Finn le dio un ligero golpecito en la frente, divertido por su expresión. Ella resopló, todavía nerviosa. Entonces, ¿de qué estás hablando exactamente? Aprendí un nuevo hechizo del Darkhold y quería probarlo. Finn habló con indiferencia, pero sus palabras hicieron que Wanda se pusiera rígida. Sus dedos se extendieron instintivamente, agarrando su muñeca mientras se concentraba en sentir su alma. Frunció el ceño. Finn, dijo ella en voz baja y preocupada, acordamos que ya no estudiarías el Darkhold. Estoy bien, la tranquilizó Finn, despreocupado. Aprendí estos hechizos hace tiempo. Y como no ha pasado nada, significa que Chton no puede apoderarse de mí. Wanda no parecía convencida. No puedes seguir leyendo ese libro, insistió, apretándolo ligeramente. Confiaba en Stephen Strange. Había recibido entrenamiento de Camartag, y en materia de magia, sus advertencias no debían ignorarse. Bueno, dijo Finn riendo. Prometo portarme bien. Pero por ahora, guarda la caña de pescar. Vamos a divertirnos. Dejando su vara a un lado, se preparó para probar el hechizo del Darkhold. Wanda suspiró, pero no lo detuvo. Miró a su alrededor y vio a algunas personas a lo lejos, recuperando la cautela. Ten cuidado, advirtió. No montes una escena. Confía en mí. Una niebla oscura comenzó a arremolinarse alrededor de las manos de Finn mientras runas arcanas se enroscaban alrededor de sus dedos. El aire se ondulaba, las olas de calor distorsionaban el entorno. El lago temblaba, su superficie se movía mientras el agua crecía de forma antinatural, elevándose en olas suaves pero deliberadas. Luego, los disturbios se intensificaron. El aire otoñal se enfrió y se formó niebla a su alrededor mientras una fuerza poderosa surgió del agarre de Finn. Los labios de Wanda se separaron ligeramente en estado de shock. Ella podía sentirlo, sentir la forma en que él manipulaba las moléculas de agua en el aire, doblándolas con facilidad. Su respiración se entrecortó. Esto es control elemental. No se trataba simplemente de lanzar hechizos básicos. Finn estaba controlando fuerzas naturales puras. Su mirada parpadeó con comprensión. ¿Cómo aprendió esto tan rápido? Solo habían pasado unos días desde la última vez que lo revisó. ¿De verdad estaba absorbiendo todo el conocimiento del Darkhold tan rápido? Por primera vez, Wanda se arrepintió de no haberlo insistido más para que buscara una formación adecuada en Camartag. Finn no solo estaba experimentando, casi había dominado el contenido del libro en un tiempo alarmantemente corto. Su hechizo actual fue del último capítulo de Darkhold, y ya lo había aprendido. Antes de que ella pudiera decir algo, Finn de repente empujó sus manos hacia adelante. El lago entró en erupción. Una enorme columna de agua se disparó hacia el cielo, atravesando las nubes con un rugido ensordecedor. Auge. La enorme fuerza envió ondas de choque a través del área, extendiéndose por toda la tierra. Los espectadores cercanos giraron la cabeza, sobresaltados por la enorme oleada. Eddie Brock, de pie bajo un gran árbol, miraba con incredulidad. ¿Qué demonios? Reconoció instantáneamente las figuras en el mirador. Espera un momento, ¿no son esos los dos del pasillo de antes? Una voz baja y ronca resonó en la mente de Eddie. Eddie, esos dos son magos. Quizás puedan enviarnos de vuelta a casa. Eddie suspiró. Venom, ¿en serio crees que decirles que somos de otro universo es buena idea? Nos encerrarán en un psiquiátrico. Entonces comámoslos. Si los consumimos, podríamos obtener su conocimiento. La expresión de Eddie se distorsionó. ¿Qué demonios te pasa? ¿Acaso ves lo que ese tipo acaba de hacer? No es alguien con quien podamos meternos. Venom dudó antes de murmurar. Sí, me retracto. Mientras discutían, los vientos del lago se intensificaron de repente. Una ráfaga gélida azotó el bosque, haciendo crujir violentamente los árboles. Las hojas se dispersaron en una danza frenética, lanzadas al cielo como si estuvieran atrapadas en una tormenta. Eddie se estremeció, su simbionte reaccionó reflexivamente al repentino cambio de atmósfera. Luego, silencio. Y asombro. Suspendido en el aire, erguido en el cielo, había un enorme castillo congelado, tallado completamente en hielo. La luz del sol se refractaba a través de su estructura cristalina, proyectando colores prismáticos deslumbrantes sobre el lago.
Venom tartamudeó. Sí, Eddie, no nos metamos con ese tipo. En el senador, Finn exhaló lentamente, bajando las manos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Bruja, murmuró, volviéndose hacia Wanda. Para ti. A Wanda se le cortó la respiración. Para mí. Ella miró hacia arriba al luminoso castillo de hielo que flotaba sobre ellos. Fue impresionante. Su pecho se apretó. Pocas cosas la habían emocionado tanto. Pero esto fue algo sacado de un sueño. Había pasado años en la adversidad, sobreviviendo a una pérdida tras otra. El mundo le había arrebatado tanto. Pero ahora, había encontrado a alguien que crearía un castillo para ella. En otra parte de Westview, otro par de ojos atentos se habían fijado en la obra maestra congelada. Una mujer, envuelta en un vestido carmesí, estaba parada en el borde de la ciudad, mirando fijamente la reluciente estructura. La sorpresa se reflejó en sus delicados rasgos. Sus labios se separaron y su voz fue apenas más que un susurro. Finn, ¿sigue vivo en este universo? 6. Las interminables olas de agua sobre el lago de la mansión se condensaron en un brillante y cristalino castillo de hielo, inundando el aire con un frío intenso. Una gruesa capa de escarcha cubrió la hierba y los árboles, y el frío se expandió como una tormenta silenciosa. Finn se giró para mirar a Wanda, con una leve sonrisa burlona en los labios. Sus ojos profundos y brillantes reflejaban la reluciente estructura de hielo tras él, brillando de anticipación. Bruja, ¿te gusta? Wanda se quedó quieta, contemplando el castillo en un silencio atónito. La niebla de su aliento se enroscaba en el aire gélido mientras avanzaba lentamente. Entonces, como atraída por una fuerza invisible, abrazó a Finn y le dio un suave beso en la mejilla. Sus ojos carmesí brillaban de emoción. Es hermoso, murmuró. Finn rió entre dientes, pasándose los dedos por la punta de la nariz. Solo hice lo que querías. Su voz era despreocupada, como si esculpir una fortaleza de hielo entera desde el cielo fuera algo común. En realidad, no sabía que a las brujas les gustaran los castillos. Simplemente suponía que la mayoría de las chicas, sobre todo las criadas con cuentos de hadas occidentales, jamás podrían resistirse a la fascinación de uno. Los dedos de Wanda temblaban mientras recorría con la mirada los fríos bordes del castillo helado. Su magnitud era impresionante. Me encanta, susurró. Su voz se quebró levemente y la mirada de Finn se suavizó. Levantó los brazos, extendiéndose hacia él, y en un instante, su energía carmesí los envolvió a ambos. Un intenso resplandor rojo pulsó en sus manos, y ambos se elevaron hacia el cielo, planeando hacia el castillo flotante. Cuanto más se acercaban, más se aceleraba el corazón de Wanda. En cuestión de momentos, entraron en la fortaleza congelada y la gran vista de la mansión se extendió debajo de ellos como una pintura. ¿Por qué lloras?, preguntó Finn, rozando suavemente con los dedos las comisuras de sus ojos, donde se habían formado lágrimas escarchadas. Su voz era alegre, pero frunció el ceño ligeramente con preocupación. No me digas que te parece feo. Wanda soltó una risa temblorosa. Su aliento era visible en el aire helado. No es eso, murmuró. Es solo que, me recuerda a cuando era pequeña. Antes de venir a Estados Unidos, vivía en un país devastado por la guerra. Soñaba con un castillo como este, y un príncipe que me protegiera. Los ojos de Finn se oscurecieron al escuchar. Ya sabía que Wanda había vivido un infierno de niña. Pero oírla decirlo, su voz apenas un susurro, llena de dolor no expresado, le oprimió el pecho. Bueno, tu sueño se hizo realidad, ¿no?, dijo en voz baja. Wanda soltó una risa silenciosa. Su aliento cálido rozaba su pecho. Supongo que sí. Ella lo abrazó con más fuerza, apretando la cara contra su cuello. Gracias, Finn. Ella levantó la barbilla y rozó los labios con los de él. El beso fue lento, prolongado, lleno de algo tácito. Tardaron mucho tiempo en separarse. El rostro de Wanda estaba enrojecido, tanto por el frío como por algo completamente distinto. El calor que subía por su cuerpo creaba pequeñas nubes de niebla a su alrededor, haciendo la atmósfera aún más embriagadora. Sus ojos escarlata estaban nublados y sus labios ligeramente separados. Y luego, bruja, tus labios estaban pegajosos de tanto llorar. El tono burlón de Finn rompió el momento. Se limpió la comisura de la boca, fingiendo asco. La expresión de Wanda cambió al instante. Tú. Es cierto, ¿verdad? Finn sonrió con suficiencia, claramente disfrutando de su reacción. O sea, si a ti no te importan mis lágrimas, ¿por qué deberían importarme las tuyas? La furia de Wanda se encendió. Sin dudarlo, lo apartó. Estoy bromeando. Rió Finn, esquivando otro ataque.
Extendió los dedos y se aferró a la comisura de sus labios, tirando ligeramente. No te enfades, bruja. Solo estaba jugando. No hagas eso. Resopló Wanda, apartándole la mano de un manotazo. Y deja de meterme los dedos en la boca. El recuerdo que despertó le ardían los oídos. Al instante, recordó ciertos momentos del pasado, con mucha menos ropa y mucho más calor. Finn la miró con una mirada cómplice, claramente entendiendo. ¿En qué estás pensando? Bromeó. Te estás poniendo cada vez más roja. Nada. Wanda se giró bruscamente y cruzó los brazos. Finn se rió entre dientes. Vamos a comer algo. Tengo una mariscada. Al mencionar la comida, la irritación de Wanda desapareció al instante. ¿Mariscos? Sí. Pero este es un pueblo del interior. ¿Cómo es que hay marisco? Finn arqueó una ceja. Bruja, estamos en el siglo XXI. Si tienes dinero, puedes comer lo que quieras. Cangrejos reales, tiburones, lo que sea. Wanda parpadeó. Tiene sentido. Solo veía cangrejos reales en los banquetes de Tonli. Antes de que pudiera recordar más, Finn tomó su mano y la condujo hacia abajo. Mientras descendían, el castillo de hielo se alzaba imponente sobre ellos, y su imponente estructura aún atraía la atención de los turistas. La multitud murmuraba asombrada, algunos tomando fotos, otros señalando con incredulidad. Un hombre de mediana edad, con aspecto de gerente, se adelantó rápidamente. Su tono era cortés, pero claramente urgente. Antes de que se vayan, ¿pueden devolver el lago a la normalidad? Si no, no podré explicárselo a mi jefe. Finn miró el lago drenado y las docenas de peces congelados suspendidos en columnas de hielo. Se volvió hacia el hombre. Se derretirá en media hora. El pescado no está muerto. El gerente suspiró aliviado. Gracias. Wanda, aún absorta en la comida, tiró de la manga de Finn. ¿Dónde está el restaurante? Síganme, por favor. El gerente hizo una ligera reverencia antes de guiarlos. Mientras tanto, una figura permanecía oculta bajo la sombra de un gran árbol, contemplando el castillo flotante. Su expresión era indescifrable y su cuerpo estaba tenso. Misterio. Había estado observándolo todo, con los ojos llenos de sospecha y conmoción. Su mente corría, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Finn sigue vivo. Murmuró en voz baja. Apretó los dedos. Entonces eso significa que, no es mi bruja escarlata. Necesitaba confirmarlo. Con pasos cuidadosos, comenzó a seguirlos, manteniéndose en las sombras. Tenía que saber si esta Wanda era realmente la que había perdido, o simplemente otro fantasma en este multiverso interminable. Bajo otro árbol, una figura mucho más corpulenta caminaba de un lado a otro, hablando consigo mismo en voz baja y quejosa. O mejor dicho, hablando con algo dentro de él. Eddie, creo que deberíamos seguirlos. Venom, son magos. No nos ayudarán. La mejor opción es ir a Nueva York. Quizá podamos encontrar el camino de regreso allí. Eddie Brock exhaló con fuerza, frotándose la sien. El simbionte en su interior estaba inquieto, ansioso. Pero Eddie, van a un restaurante, se quejó Venom. Y tenemos hambre. Sin dinero, sin comida. A menos que, ¿quieres que me coma a alguien? Cállate, gruñó Eddie. No nos comemos a la gente. Venom rió disimuladamente. Luego comemos y salimos corriendo. Fácil. Eddie frunció el ceño. Estaba hambriento. No había comido en más de 10 horas. Y el parloteo constante de Venom no ayudaba. De acuerdo, murmuró. Pero no te metas con tonterías. La voz mareada de Venom resonó en su cabeza. Trato hecho. Sin decir otra palabra, Eddie echó a correr hacia el restaurante. Los transeúntes lo miraban de forma extraña y susurraban entre ellos mientras él corría como un loco. Pero una figura entre la multitud no se movió. Se quedó paralizada, contemplando el castillo de hielo. Su túnica de un rojo intenso se mecía ligeramente con el viento, bordada con extrañas runas brillantes. Todos sus ojos estaban oscuros. Hundidos. Atormentados. Ella no se inmutó cuando la gente pasaba rozándola. Su mirada permaneció fija en la fortaleza congelada. «Finn, ¿sigues vivo?» Su voz era un susurro. Sus dedos se crisparon a sus costados y un leve zumbido de magia crepitó en el aire. Si Misterio todavía hubiera estado allí para verla, se habría congelado de horror. Uno porque estar allí de pie, rodeado por el frío tenue y siniestro. Era su bruja escarlata.